Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones inspiradoras. Como siempre, un honor saludarlos y además un honor y una delicia darle la bienvenida a Juliana Arias, que está compartiendo este espacio con nosotros hoy. Es una coterránea mía, una colombiana, así que le suma aún más dicha a mi corazón tenerte aquí, Juliana. Muchas gracias por estar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y la idea, como saben ya, es que logremos atraer gente hispanohablante, ojalá de la mayor cantidad de países posible, para que todos nos sintamos incluidos, para que todos nos sintamos parte. Bienvenida de nuevo y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muy honrada, muy contenta porque me estás dando una oportunidad más de sanación. un, Excelente. un- un granito más de sanación en mi vida al nombrar esto, al relatarlo. Claro. Estoy Pues antes de que entremos listo. en materia, quería hacer una breve introducción de ti, pero luego te voy a pedir que te presentes tú con más detalle. Julián está en Bogotá, en las cercanías de Bogotá, la capital de Colombia, me imagino que todos saben. Julián es mamá, esposa, es psicóloga educativa, es educadora, además es una artista maravillosa, es músico, compone música bellísima para niños, canta de una manera hermosísima. Ahora al final vamos a dar el link tanto de su Facebook como de su Instagram para que vean ese servicio artístico y esa maravilla que hace con su voz y con sus composiciones, que es pues pura magia. Como sabemos, todo lo que radique en la educación pues es seguir tocando vidas, transformando desde la semilla, y eso no tiene cómo pagarse ni cómo medirse. Así que de nuevo es un placer, Juliana, como yo y como muchos de ustedes aquí viendo dentro de nuestra audiencia, ha vivido los bemoles y los dolores y el horror, por decirlo, del long COVID, del COVID persistente y prolongado, exacerbado además por una reacción a una vacuna también. Entonces, tanto ella como yo sabemos por lo que ustedes están pasando, validamos su experiencia, validamos su dolor, lo conocemos muy bien, hemos pasado por ello y también hemos pasado por una serie de herramientas y de trabajo interior muy consciente y muy profundo que nos han servido a las dos y nos ha permitido a las dos avanzar en este proceso de recuperación y sobre todo, y lo hablábamos ahora antes de empezar a grabar, sobre todo nos ha servido para volver a amar la vida, a pesar de las circunstancias, entender que a ella y a mí y a ustedes, viéndonos, nos han dado una segunda oportunidad para vivir y que podemos elegir qué hacer con ese regalo. Así que te cedo la palabra, Juliana. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de qué haces, qué te hace vibrar y cómo ha sido tu experiencia con esto del COVID persistente. Bueno, yo en el momento de enfermarme estaba estrenando trabajo. Volví a trabajar a un colegio, me encanta enseñar, entonces bueno, me enganché en un colegio, tenía nuevo trabajo, estábamos con unas nuevas dinámicas en casa. Mm, digamos que antes de eso, pues también pasé por la pérdida de todas mis proyectos y bueno, mi trabajo como independiente que tenía antes, me tocó moverme. Entonces, sí había un grado de estrés cuando me enfermé. Aquí en casa nos contagiamos y yo me vacuné sin saber que estaba contagiada. Creo que eso fue un factor detonante de que se exacerbaran todos estos síntomas. Yo pasé por situaciones de riesgo inminente. Estuve en observación casi un mes con el peor dolor de cabeza de mi vida que no pasaba. Estuve en observación porque por trombos en el cuerpo, no se sabía dónde está el trombo, entonces riesgo inminente de muerte o de accidente cerebral, que era lo que se sospechaba. Y cuando ya creí que iba pasando por lo peor, me dio algo muy raro que no sabía que existía, que se llama polineuritis o neuropatía periférica en todo el cuerpo. Todos los nervios de mi cuerpo estaban ardiendo, ¿sí? Y esto duró 5 meses.
hasta que encontré un medicamento que me ayudó como a superarlo, pero estuve 6 meses en unos lugares muy oscuros y, y bueno, y unos diagnósticos que todavía no me los creo, no los quiero creer. Digamos que ya pasé por encima de eso, pero empecé a sumar diagnósticos, sumar medicamentos que nunca en mi vida me había tomado. eh, Tratando de ser funcional, de estar en el trabajo, de estar con mis hijos. No podía parar del todo y sentía que necesitaba parar, pero no lo hice y bueno, y ahora creo que está bien que no lo haya hecho porque el factor mental es muy importante, es determinante en el control de los síntomas. Sufrí un mes de insomnio. Sabemos que el COVID como que detona eso, ¿sí? Entonces el insomnio generó ansiedad, la ansiedad generó depresión y de repente también estaba en la oscuridad, digamos, de la psicología, desde la psicología estaba como en un hoyo oscuro también con diagnósticos y de verdad que fue un momento muy difícil, muy difícil. Esa es como mi historia relatada desde la medicina, por decirlo así, desde la, pues el desarrollo de la enfermedad y de la posenfermedad. ¿Cuándo te contagiaste por la primera vez? ¿O En cuándo fue? junio del año pasado, Sí. junio del año pasado ya voy a cumplir un año. Cuando dices no paraste, es que no seguiste trabajando y seguiste hasta donde podías en tus actividades, en casa, haciéndote cargo. Sí. Claro, sí, haciéndome cargo, estuve incapacitado un mes, estuve un mes prácticamente en cama, Mm. pero el resto del tiempo tuve que lidiar con estos síntomas de la neuropatía como pudiera, porque Claro. no podía dejar el trabajo que estaba estrenando, porque tenía que atender a mis hijos, porque mi esposo estaba trabajando el doble para poder como Ok. solventar todo lo que dejó la pandemia, el confinamiento, esos meses de confinamiento. Entonces, había unas horas productivas, pero yo llegaba a mi casa a desarmarme, literalmente. Mm. Gracias por compartir y bueno, lo siento muy profundo porque te entiendo perfecto, pasé por eso y sé esos niveles de oscuridad que relatas y sé lo tan abajo que se puede llegar en todo nivel, como dices, físico, mental, emocional. Precisamente de esa parte emocional te quiero preguntar y es que después de todos estos meses, después de este casi año completo que has pasado con estas secuelas y bueno, como decíamos, agravado por este otro episodio que tuviste a comienzos del año, en fin, ¿qué papel ha jugado para ti tu trabajo interior en tu recuperación? Y cuando me refiero a trabajo interior, es tanto mental como emocional, tus ideas, los pensamientos que alimentas, las emociones que nutres, la aproximación a lo que te pasa. Eh, ¿Qué papel ha jugado todo eso en tu recuperación y en la manera como estás viviendo tu vida hoy? Ujú. Bueno, lo primero es que salir del lugar oscuro es muy difícil mientras uno está ahí. Yo le decía a un amigo, le decía, mire, me di cuenta que hacer yoga y meditar estando sano es poesía. El verdadero reto es hacerlo en estos momentos. Cuando en serio que estás en la oscuridad y le añades más oscuridad a la oscuridad. Es muy difícil y por eso siento mucha empatía cuando alguien llega con una historia y está como en una sensibilidad, en un tono de resistencia, ¿sí? Aparente, pero es que estuve en ese lugar, ¿sí? Entonces yo tuve la fortuna de conocer el yoga muy joven y es la raíz de mi trabajo con los niños y con la música, me inspiro, digamos, en eso. Y mi ancla y mi salida a escape en los momentos más difíciles de dolor físico y de dolor emocional
fue el pranayama o las técnicas de respiración consciente del yoga. Porque además tuve la oportunidad de practicarlas muchos años. Entonces, lo que yo sentía era frío, calor, dolor, pinchazo, el corazón, el pulso acelerado, luego baja de tensión. Luego, eso es lo que yo sentía. Y lo bonito es que me di cuenta que a través de la respiración del yoga, de las técnicas, había una respiración para cada cosa que estaba sintiendo. ¿Sí? Entonces, si sentía calor, si me estaba sintiendo ardida por dentro, hacía una respiración que enfriaba y refractaba y me sentía mejor. Si me sentía en cambio fría y se me bajaba la tensión y estaba casi que al borde del desmayo, entonces hacía una respiración para elevar la energía, ¿sí? Para activar el fuego. Si en cambio necesitaba entrar en un estado de calma porque era la noche y yo estaba desbordada me dio miocarditis, además una cosa que se me inflamó no sé qué en el corazón, entonces tuve un montón de meses el corazón a toda velocidad, pues hay pranayamas para bajar, desacelerar el ritmo cardíaco, para estabilizar la respiración y el corazoncito otra vez como volverlo a su lugar, ¿sí? Entonces, esas técnicas que fueron apareciendo, y fíjate que no sé si esto fue una alucinación en el dolor, pero yo recuerdo un amigo que murió hace unos años, maestro de yoga increíble, que sabía muchísimo de pranayama, y yo sentía como si él fuera un guía que estuviera a mi lado diciéndome qué tenía que hacer en ese momento. Yo decía, o me estoy enloqueciendo o me estoy conectando con seres, con guías. Y esto fue muy importante para mí, Mónica, porque yo no pude recibir la analgesia que normalmente daban para estos casos. Yo tengo una condición donde mi cuerpo no libera la toxicidad de los medicamentos, sino que siguen circulando. Entonces, y esto lo entendí en esta pasarela de médicos. Esta es una condición que tenía y no sabía. Yo no sabía por qué una anestesia me duraba el doble o el triple. Yo no sabía por qué cuando tuve a mi hija, la epidural me paralizó las piernas en esa cantidad. O sea, había muchas cosas que antes pasaban y ya entendí por qué. Entonces yo no pude recibir medicación. O sea, yo nada más me tenía a mí misma, a mi determinación, a mis ejercicios de respiración y a la medicina natural. No tenía ninguna otra cosa y sabía que esto iba a ser muy largo porque la recuperación del sistema nervioso es larga, ¿no? Entonces fue muy importante, primero eso, las técnicas que yo practiqué, que ya había practicado y apliqué en este momento. Y la otra cosa es que en medio de estos trances de dolor, yo cerraba mis ojos, respiraba y entraba como en un lugar de meditación. Y me di cuenta que era posible llegar a un lugar de conexión con el alma donde no hay dolor. O sea, esto es muy raro, es muy raro de explicar, ¿sí? Y fue muy raro de sentir, y no lo sentía todos los días y todas las veces, pero hubo momentos en que lo sentí. Y me repetí a mí misma, algo que un médico muy bonito, un sintergético, me decía, me repetía, el alma no enferma, el alma no se deprime, el alma no se pone ansiosa, el alma no le da neuropatía ni cardiopatía, el alma no sufre de eso, en el alma hay silencio, en el alma hay gozo, hay plenitud. Y a través de la respiración y a través como de entregarme también al dolor, de entregarme, aparecía ese lugar. Y es como poner el cuerpo, poner el alma a un nivel superior del cuerpo. Yo esto lo leía y lo oía en los libros, en las conferencias, y esto suena como una especie de cliché, pero en realidad llegar a ese lugar, en ese grado de dolor físico y incomodidad que tenía, ya casi en el límite, y poder llegar a esos momentos, a mí me liberó en todo sentido, me liberó de mis miedos, me liberó de mi dolor, me liberó de apegos, me liberó
me liberó de ver la vida desde un plano más material, porque tuve momentos de autorrealización en medio del dolor más profundo. Oh, bueno, esto es muy poderoso y muy hermoso. Te doy gracias por compartir este nivel de profundidad con nosotros aquí. Y es el reconocimiento del ser, es el reconocimiento de la verdad del ser, en medio de lo que hablábamos antes de grabar también, en medio de tanto ruido, porque un cuerpo y una mente enfermos hacen mucho ruido. En medio de todo ese ruido y de todo ese caos, lograr conectarse con esa esencia silente, con esa esencia en paz que no se contagia, que no se enferma, que no se toca, que no se altera. Eso es reconocer la verdad de lo que somos y me parece lo que hablábamos, que puede haber mejor y más importante que eso, que un propósito mayor de una experiencia de vida que el reconocer la verdadera naturaleza de lo que somos. Entonces, wow, te agradezco inmensamente que lo compartas y el motivo por el que compartimos Juliana y yo estas cosas es porque esto es asequible para todos, porque esto es lo que somos todos y no, ojalá no tuviéramos que pasar por estos niveles de dolor tan intensos. Pero la verdad es que es lo que somos todos y a ese nivel es que hablamos de la unidad, de la unicidad y es a ese nivel en donde hablamos de que somos uno porque somos conciencia pura realmente y eso es lo que todos compartimos dentro de nuestra experiencia humana. Increíble. Tú decías también ahora en lo que nos narraste que además de estas prácticas maravillosas que llevabas desarrollando por tanto tiempo, también tu determinación jugó un papel fundamental. Háblame un poquito más de eso, determinación, ¿a qué te refieres? ¿Cuál decidiste que empezara a ser tu aproximación a lo que te estaba sucediendo? Bueno, pasaron cosas muy fuertes en estos 2 años. Perdí a dos de mis mejores amigas, perdí a dos buenas amigas, no de COVID. Se, se fueron, tuvieron las dos, ambas muy jóvenes, cáncer muy fuertes, ¿no? Y, y yo creo que me determiné a vivir con fuego. Eso fue, vivir con fuego. Digo, bueno, pude haber, o sea, pudo haber sido peor. Pude haber llegado a la clínica 2 horas después, tener un trombo en alguna parte, recibí anticoagulantes y tal vez me salvaron la vida, tal vez no hubiera pasado nada si no hubiera tomado los anticoagulantes, pero en ese momento yo sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Con dolor o sin dolor, aquí estoy. Mis amigas no, mis dos amigas no, se fueron. Con dolor y sin dolor, aquí estoy. Y además no estoy sola, tengo a 2 hijos. Y además no estoy sola, tengo a mis alumnos. Y eso fue muy bonito, Mónica, porque yo sé que tú perdiste tu trabajo. Yo, digamos, perdí antes mis trabajos, pero me enganché en uno y reafirmar el propósito como con los niños y como lo bien que me hace estar con los niños, a pesar de que estaba en una situación muy incómoda a nivel físico, pues también fue muy benéfico. O sea, conectarme en ese momento con algo que profundamente me libera de mi mente, me libera de mí misma, porque el trabajo con los niños es un trabajo presente, el trabajo con los niños no te da tiempo a ti ni de ir al baño, ni de pensar en nada, ¿sí? Entonces ese espacio de estar con ellos y de estar en ese trabajo también fue algo bueno, algo bonito para mí. Y yo creo que si hubiera estado en un trabajo que no hubiera resonado como con lo que yo quiero de la vida y con mi propósito, no hubiera sido posible. Esto hubiera sido una pesadilla, ¿sí? Porque el eco del síntoma o de la enfermedad hubiera sido más grande que el eco y el propósito y el fuego vivo. Yo le llamo fuego porque es así, es como encender la llama de la vida y entonces estoy en este trabajo y bueno, no es el trabajo en una multinacional, no gano miles de dólares, ¿sí? Pero me hace bien. Es un trabajo que me hace bien y me hizo bien a pesar de, yo tuve una incapacidad de 1 mes y medio en mi mano.
Me dio un doctor, me lo dio un doctor y me dijo, usted está muy mal, usted no puede trabajar así. Y yo, doctor, sabe que yo sí quiero trabajar así, porque mi trabajo me conecta, me desconecta a mi mente y me conecta con mi corazón Y me sana. Mm. y me sana. Entonces yo voy a ver cómo le hago allá en mi trabajo, yo voy a ver cómo hago y qué hago, que ahorita te voy a contar también lo que me llevó a lo que me llevó esto. Pero yo no me voy a quedar un mes y medio en mi casa sintiendo y pensando todo el tiempo y alimentando la ansiedad y el miedo que esto genera, porque es que aquí vienen dos componentes, que es lo que hace que el obstáculo, es el obstáculo de la sanación y el obstáculo de la trascendencia. Voy a poner la trascendencia y la sanación como un mismo lenguaje, ¿sí? Ujú, Porque yo creo que ni tú y ni yo nos sanamos completamente a nivel clínico, ¿no? Pero trascendimos. ujú. Decidimos hacer nuestra vida y trascender sintiendo cualquier cosa que se sienta y que llegue, ¿no? Sí. Ah, Entonces ahí en mi trabajo, ahí fue donde fue bonita también como volver a mí. Yo digo que yo volví a mí. A través del long COVID volví a mí. Yo digo En lo todo, mismo. Yo digo lo mismo, me encanta. Exacto, nos a, regresaron. Fue volver a nosotras. Increíble. todo nivel, porque primero me tenía que atender. Ujú. Mm. Me pongo a mí por delante, pongo mi piecito, mi rodilla, el ojo, lo que sea que me estuviera mortificando ese día o todo junto, a veces se juntaba todo y era horrible. Entonces voy a respirar, bueno, tengo un pie que me está, a mí se me dormía una pierna, después la otra, después un brazo, después eso es lo que me pasaba. Yo, bueno, voy a ir, voy a parar, voy a pedir ayuda, eso para mí, parar, pedir ayuda y atender mi pierna, que necesita moverse un poco, necesita ir y quitarme el zapato, 5 minutos. Eso yo no lo hacía antes, ¿sí? A pesar de que estudiaba mindfulness y practicaba mindfulness, pero ser mindful del cuerpo y vivir en presencia, eso me lo enseñó el long COVID. Eso antes no era tan así. Entonces empecé a atenderme, a ponerme a mí por delante. Mm. Me encanta. Y, y lo mismo pasó con las relaciones, con las Mm. relaciones. Eso, a eso iba. Esa era mi siguiente pregunta para ti, porque es uno de los temas que estamos trabajando más en este espacio y es como tú y yo sabemos y muchos de los que están aquí compartiendo con nosotras, pues hay todas las áreas de la vida se tocan con estas circunstancias y con esta condición que nos tocó vivir. Las finanzas, los trabajos, los ingresos, la salud física a todo nivel y las relaciones. Las relaciones cambian, se transforman, se terminan, se fortalecen, pasa de todo. Eh, ya hemos hablado, creo que la gente que está viéndonos ya conoce un poco mi historia. En mi caso, y muy brevemente lo menciono, yo perdí mi matrimonio, a mí me pidieron el divorcio en la cúspide de mi enfermedad y vi también alejarse familiares, amigos, que nunca sabré bien por qué y sin ningún juicio. Eh, no quisieron, no pudieron, lo que sea, estar presentes en esta situación. Yo quiero que tú nos hables hasta donde consideres prudente, hablarnos de cómo viviste tú, cómo has vivido tú el tema de relación y enfermedad. Bueno, esto fue un proceso de maduración que partió de mí. Y ya lo hablé antes, despojarme del miedo fue factor clave para empezar a sanar. Mm. Despojarme del miedo. Y de cualquier miedo. Y es que en mi relación, por ejemplo, desde mí siempre había un miedo a que las cosas se acabaran, a quedarme sola con 2 hijos. Mucho miedo a la crisis, ponía mucha resistencia interna al caos, al conflicto, a la sinceridad, ¿no? A abrirme a decir, mira, es que no puedo hacer esto y esto, no puedo. Y, y este pues, semestre pasado y la situación me llevó a eso. Entonces, primero fue un trabajo interior grandísimo, es decir, bueno, pase lo que pase, va a estar bien, todo va a estar bien. Pase lo que pase, va a estar bien. Entonces, lo primero fue perder el miedo a la ruptura. Casi que lo liberé, casi que lo dejé ir antes de, antes de cualquier cosa que pudiera pasar. Digamos que me anticipé con receptividad a cualquier
posible ruptura y también lo perdoné, porque yo sabía que estar conmigo no era chévere, no era fácil. Estar conmigo era difícil en ese momento, estar con una persona. El howler me encanta, que literalmente todo el tiempo está en serio pues en queja o en introspección, no es fácil, no es fácil. Entonces yo acepté que había una gran posibilidad de que él se fuera. Dije, si es así, lo libero, pero me libero a mí misma también del miedo. Mm. Y yo creo que, bueno, estamos hablando de una persona, él es una persona muy, muy naturalmente cuidadora, él es muy bueno cuidando a los hijos, cuidando a una mascota, cuidando, él es muy buen enfermero, digo yo. Entonces, claro, eso fue un punto a favor, su paciencia y su presencia en esta relación. Es una persona que además tiene una práctica también espiritual, entonces ha habitado la incomodidad, ha aprendido a habitar la incomodidad. Él tiene prácticas donde pues eso se entrena, pero más allá de eso, más allá de quién es él o la otra persona, Mónica, fue lo que yo decidí por mí misma hacer. Y es modo liberal del sufrimiento antes de que un detonante de sufrimiento ocurra. Cualquier cosa que pase, así sea la muerte, todo va a estar bien, todo va a estar bien, finalmente todo va a estar bien. ¿Y qué pasaba en mi caso, en mi condición? El miedo generaba ansiedad, ¿sí? La ansiedad, estamos hablando de que yo tenía una cosa del sistema nervioso. La ansiedad irritaba más los nervios. Los nervios daban más ansiedad. Y todo empezaba a ser un bucle, un círculo vicioso, donde las dos preguntas que estaban siempre presentes y mortificando y empeorando todo es, ¿esto se va a acabar? ¿Me voy a sanar? ¿Esto empeorará? Y todo el tiempo empeorará, esto va a sanar, esto empeorará, esto va a sanar. Y estamos hablando de futuro, no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Cuando yo decidí liberar del miedo, cuando decidí liberarme del miedo al rechazo de los demás y a la ruptura, yo creo que ahí mis relaciones se empezaron a transformar, Mónica. Porque es que uno entre más maletas va soltando en esta vida, como desde la conciencia, más ligero se va a vivir, más ligero uno empieza a vivir como con más espacio, como con más gozo, como sin tanto peso. Me encanta y esto también lo hablábamos un poco antes de esta grabación y es las relaciones que no se acaban, terminan por transformarse y terminan, no sé si te pasó con todas, pero en mi caso, una de las relaciones más importantes para mí, por ejemplo, con mi mamá, pasó por un momento de ajuste y de adaptación importante, porque como tú dices, conmigo tampoco era fácil estar, para nada, o sea, yo estaba sumida en la oscuridad absoluta. Pero se llega, y lo hablábamos, a un nivel de relacionarse desde otro lugar. Eso que dices, relacionarse sin el miedo, o a pesar del miedo, relacionarse desde un lugar más empoderado que de víctima, más ok, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo y a partir de este espacio que es real, que es auténtico, que es tangible, me relaciono y entonces se genera la transformación y el crecimiento de las relaciones y para mí es un proceso maravilloso porque de nuevo lo hace más real y lo hace Es más honesto, exacto, más honesto. es honesto, claro. Y yo muchas veces tuve que parar y decirle a mi pareja, no estoy dispuesta a estas cosas, a tales y tales cosas. Y esto no va a cambiar por un buen tiempo. Probablemente va a tardar meses. Solamente quiero que lo sepas. Yo estas cosas no las decía antes. Yo esto no era capaz de decirlo antes. No era capaz. Por miedo a la ruptura, por miedo al caos. Pero es que qué más caos que el que estaba viviendo adentro en la cabeza y en el cuerpo. O sea, yo decía, ¿qué más caos puede haber? ¿Qué puede ser?
¿Qué puede ser como peor que esto? No voy a evitar más caos. No voy a evitar, voy a ponerme a mí por delante. Que esto es A mí por maravilloso delante. porque mira que estamos cerrando con, con, con estos temas tan importantes que has tocado y que de nuevo hace parte ahora de este gran tema de relaciones y es la primera relación, la más importante relación que se transforma con estas crisis, que lo vivimos tú y yo y seguramente muchas de las personas que están escuchándonos, es la relación con el ser, la relación conmigo. Y es lo que tú decías, yo ahora me hago cargo de mí, yo ahora me priorizo, yo ahora puedo poner límites, yo ahora me relaciono conmigo, contigo y con el mundo desde otro lugar, desde un lugar de nuevo más real, más honesto, más auténtico. Y luego eso se irradia a las otras relaciones y se genera las relaciones que tienen que conservarse, se conservan, las que no, como decías, se dejan ir eh, sin, sin el apego, sin el miedo, sin el terror. Y eso es de grandísimo valor. Pero quiero enfatizar en esa relación con el ser, en esa relación con nosotros mismos, que lo dijo Juliana y me emocioné porque es una de mis grandes lecciones también y lo digo mucho a mí. Yo me regresé a mí me devolvieron a mí por primera vez, quizá en todos mis años de vida adulta. Entendí que no puedo esperar que nadie supla mis necesidades, que no puedo esperar que nadie me dé la atención, el amor, el cuidado, el respeto, el entendimiento, la consideración, la compasión que me tengo que dar yo en primer lugar. Nadie te lo va a dar. Y eso ha sido, y no solamente lo entendí, sino que lo aprendí y me lo doy. Yo celebro inmensamente tu familia, me parece divino, me encantan tus estudiantes, tus alumnos niños, tus hijos, tu pareja. Me parece hermosísimo, lo celebro. Yo en mi caso estoy totalmente sola. Vivo sola, me quedé sola y no lo digo en términos de víctima, ni mucho menos, al contrario, lo he valorado muchísimo también porque me ha dado todo el espacio del mundo, sí, para a veces revolcarme en, ay, cuánto quisiera una manito, ¿verdad? Pero también en, mira que soy capaz, mira lo bello y es, me amo más que nunca, recuperé esta relación que es espectacular conmigo misma, me recuperé a mí, como dijiste en tus propias palabras. Entonces eso tiene un valor inmenso y quisiera que eso, esa experiencia tuya y lo que yo estoy también compartiendo se quede con la gente que nos está escuchando y es, si queremos ver la grandeza de los regalos que nos puede dejar una crisis tan profunda como esta, un dolor tan inmenso que de nuevo no lo estamos invalidando, tanto Juliana como yo lo hemos vivido con todas las fuerzas, pero también hemos vivido el nivel prácticamente inconmensurable de los regalos que esto puede dejar a un nivel muy profundo. Como digo, para muchos de nosotros que tenemos esa inquietud interior, esa inquietud espiritual, holística, como se quiera llamar, el poder conectarnos con nuestra verdadera naturaleza, el poder regresar a nosotros, el poder ser, no sé cómo se dice en español, self-reliant, pero como no es autosuficiente realmente, pero este amor propio, Ser suficientes, sentirse suficientes, sí, este cuidado del ser sentirse, exacto, sí. es, es enorme. Eh, bueno, pues Para mí, sí, lo último es para mí fue muy importante conectarme con aquellas cosas que me daban gozo, así estuvieran como que creyera que hacían parte del pasado, que no iba a ser capaz de hacerlas o que iba a ser demasiado físicamente para mí. Ah, como que un día puse los medicamentos a un lado, los diagnósticos a un lado, las recomendaciones médicas a un lado, ¿sí? Y volví a traer todo aquello que me volvía a mí. Y fue muy bonito porque estoy grabando ahora mi primera canción de adultos mm, y la reconstruí en una de esas idas a la clínica.
y la escribí en el 97 para el grado de mi colegio, Wow. en la graduación del colegio, y la dejé casi que escondida ya atrás de mi mente porque creía que era mala, que era fea, que era bobísima. Y ahora la estoy grabando otra vez y han ocurrido milagros y cosas como ese que me han hecho otra vez volverme a poner a mí, como honrarme, ponerme aquí de frente, ¿no? Y vivir la vida que nos queda, como sea que nos venga, con dolor, con plata, sin plata, con pareja, sin pareja, vivir la vida plena porque tenemos la oportunidad de estar acá. Creo que no hay, después de eso no hay mucho más que decir. Con eso nos quedamos. Te agradezco inmensamente. Gracias por ser Gracias a un ti, ejemplo. Mónica. Gracias por ser una fuente de inspiración. Tenemos todos mucho que aprender de unos y de otros. Y tenemos el poder de decidir qué queremos hacer con este regalo. Para terminar, quiero que nos cuentes cómo puede nuestra audiencia seguirte, en dónde te encuentran, en Facebook, en Instagram. Cuéntanos, yo lo voy a escribir debajo del link, pero cuéntanos cómo pueden relacionarse con ese trabajo maravilloso que haces. Bueno, estoy en todas las plataformas digitales. eh, Spotify, todas esas, como Juliana y Bamboo Kids. Estoy también en Facebook y en Instagram como Juliana y Bamboo Kids. Y bueno, pues ahí todo el material que tengo es relacionado con la infancia. Esta es como la primera vez que hablo de un tema tan personal, como de estos temas tan, como, pues sí, de la vida mía. Pero claro está que si alguien quiere escribirme porque está viviendo una experiencia parecida y necesita una mano, estoy abierta. Mi línea está abierta. Entonces me pueden contactar por ahí. Qué hermoso. Muchas gracias. Pues de nuevo te agradezco inmensamente, te mando un gran abrazo, toda mi admiración, todo mi reconocimiento, mi solidaridad dentro de esto tan grande y tan inmenso que hemos vivido y que seguimos viviendo. Y gracias. Gracias a ti, Mónica. Gracias. Y gracias a todos, les mandamos inmenso amor. Ojalá sientan algo de resonancia y algo de inspiración y nos vemos en nuestra próxima conversación inspiradora. Adiós. Quédate conmigo. Espera.